Buenos días, bienvenidos a este video. Este video está hecho con la finalidad de exponer como tal esas experiencias que se tuvieron desde el proyecto de investigación titulado Descolonización e Interculturalidad en la práctica clínica de fisioterapia. Básicamente, este estudio obedece a una implementación de de una unidad didáctica titulada de la misma forma, en donde se busca como tal crear un entorno educativo más inclusivo y contextualizado en respuesta a como tal esas prácticas tradicionales que a menudo como tal excluyen saberes y cosmovisiones de otro tipo de comunidades, ya sea indígena, afrodescendiente y también desde el punto de vista oriental, básicamente desde las terapias alternativas. Déjenme darles un poquito de contexto. Yo soy Julián Hernández, soy docente de la Universidad Manuela Beltrán. En este momento yo dirijo como tal práctica 3, que es una práctica clínica que involucra como tal todo el proceso de rehabilitación física en diferentes tipos de pacientes. ¿Qué es lo que ocurre? Que básicamente desde la Manuela Beltrán, desde su programa de fisioterapia, se busca que los estudiantes salgan con un punto de vista diferenciador de otro tipo de programas de fisioterapia del país, y este plus es básicamente el uso de las terapias alternativas. ¿Qué es lo que nosotros nos hemos dado cuenta? Que a nivel clínico, digamos que el punto de vista positivista es la hegemonía imperante, que básicamente busca excluir como tal ese otro tipo de conocimiento ancestral que de pronto no obedece a una rigurosidad científica, hacia un método científico que busque explicar, sino que más bien es un saber que busca más bien describir cómo son esos cambios a nivel de bienestar físico del paciente y por qué no psicológico y mental, utilizando otro tipo de tratamiento que de pronto tampoco obedece a ese cambio de variables biologicistas. Entonces digamos que es un tipo de conocimiento que no lo prefiere la comunidad científica, así es sencillo. Entonces, al tener este plus la Manuela Beltrán, pues digamos que se busca pues favorecer este tipo de contextos, no solamente desde la comunidad estudiantil, sino de pronto también desde la comunidad de los pacientes, ¿no? Entonces, básicamente, digamos que este estudio busca como tal realizar como tal esta exposición a los estudiantes y este reconocimiento a que existen otras formas de tratamiento que, si bien no deben corresponderse a un análisis positivista, sí deberían de tenerse en cuenta de pronto para tratar de aliviar sintomatologías que de pronto dentro de las guías y protocolos de guías prácticas que se trabajan desde el positivismo científico de pronto no dan mucho resultado. Aquí les voy a colocar de pronto ejemplos de pacientes con dolores lumbares exagerados que de pronto no responden a los tratamientos tradicionales, y pues digamos que como un método ético profesional pues digamos buscamos eh, apaciguar, agotar los recursos. Entonces básicamente lo que hacemos es una sensibilización que haga que los estudiantes dinamicen un poco más todos los saberes, toda la información que pueden llegar a adquirir de los pacientes, junto con la información que ellos ya tienen instaurada, y pues logren generar nuevos cambios, nuevas alternativas. Continuando con el proyecto, con la descripción del proyecto, pues básicamente el objetivo general es buscar, es desarrollar como tal, implementar una unidad didáctica basada en los principios de descolonización e interculturalidad en el contexto de práctica 3 en fisioterapia. O sea, básicamente lo que estamos buscando es identificar esas barreras culturales en la atención para desarrollar estrategias pedagógicas inclusivas y reflexionar sobre el impacto de estas intervenciones en la práctica clínica. Y tengan cuidado porque digamos que en el análisis de ese impacto nosotros no estamos buscando describir variables biologicistas como si lo busca de pronto disciplinas como la fisiología, la anatomía, disciplinas un poco más médicas que obedezcan a un paradigma más biologicista. Digamos que aquí queremos salir un poquito de esa burbuja biologicista que nos dice a nosotros que salud es la ausencia de la enfermedad, sino irnos más como hacia esa definición de la OMS, que es básicamente ese estado de completo bienestar físico, mental y social, que no solamente involucra la ausencia de enfermedad. Una persona no necesita estar enferma para percibir un estado de salud negativo. Entonces, básicamente lo que estamos buscando es eso, agotar los recursos, no quedarnos solamente con lo que nos dicen las guías de práctica clínica, lo que nos dice de pronto los protocolos,
sino de pronto irnos más como hacia ese entendimiento psicológico del paciente, ese entendimiento cultural del paciente que nos permita de pronto tener cierta emancipación frente a los diferentes tipos de tratamiento que se realizan con los pacientes, involucrando el plus que la fisioterapia en la Manuela Beltrán pues digamos que nos da. Básicamente ese es el objetivo general del proyecto. Básicamente lo que también estamos buscando es desarrollarlo en tres fases. Básicamente la primera fase es una fase en donde los estudiantes recibieron una inducción teórica sobre qué es la descolonización, interculturalidad, y pues digamos que se analizan cómo estos aspectos se relacionan en su práctica como fisioterapeutas. En la segunda fase buscamos como tal una implementación práctica en el entorno clínico real. Aquí no estamos utilizando como tal ninguna estrategia de valoración de signos vitales o algo así, ya que lo que buscamos es más una reflexión por parte de los estudiantes hacia este nuevo tipo de alternativas analíticas, obviamente sin dejar a un lado el tratamiento conservador, que pues digamos en muchos casos ya está comprobado que funciona. Digamos que desde la ética profesional y el análisis basado en la evidencia, pues digamos que igual tenemos que aplicarlos, pero digamos que estamos buscando esa alternativa para mirar de pronto buscar esa adherencia del paciente desde sus contextos interculturales, y digamos que esto hace parte como tal del proceso educativo de los chicos para que ellos sepan cómo integrar el conocimiento y no nos quedemos solamente desde el punto de vista positivista, sino que también reconozcamos que hay algunas cosas que se pueden llegar a somatizar desde lo psicológico y se pueden trabajar desde otro punto de vista, desde otras alternativas. Finalizada esta fase, digamos que ya se realiza como tal esa fase de reflexión crítica en donde los participantes pues digamos que se discuten como tal estas intervenciones que transformaron su forma de entender la fisioterapia. Y digamos que cuál es esa importancia también de comprender esos enfoques tradicionalistas o tradicionales para adoptar prácticas un poquito más inclusivas. Ya después desde el punto de vista de los resultados, digamos que los estudiantes lograron identificar barreras culturales significativas en la atención clínica, especialmente en la comunicación y en la comprensión cultural de los pacientes. Aquí no necesitamos estar hablando, digamos, de formas de tratamiento indígenas o formas de tratamiento alternativas que los pacientes ya conozcan, ya que de hecho eso fue algo que nosotros pudimos entender, y es que los pacientes aparentemente no se preocupan como tal por investigar cuáles son esas técnicas que me están aplicando, si funcionan y no, sino que tienen una forma de participación creencial, llamémoslo así, o sea, básicamente hegemónico. Buscamos es creer y esperar que funcione, ¿no? Entonces digamos que el sistema de comunicación fue una barrera para los estudiantes, ya que el proceso de atención es muy paternalista. Los pacientes confían mucho en el personal médico, como también en los profesionales de la salud, sin llegar a cuestionar. Muy pocos cuestionaban como tal los tratamientos. Sin embargo, en la medida que se realizaban entrevistas semiestructuradas, los estudiantes iban guiando como tal esas entrevistas hacia los pacientes, y pues digamos que se dieron cuenta que, bueno, se interesaban por el tratamiento. Muchas veces decían que el ejercicio no funcionaba, no porque como tal el ejercicio no funcione, ya que está totalmente comprobado que sí funciona. Sin embargo, no se daba la adherencia porque ellos no creían. Digamos que desde la parte cultural no les gustaba hacer ejercicio, vienen de familias sedentarias, vienen desde otro punto de vista cultural muy diferente, y pues nosotros estábamos tratando de cambiarles esa cultura sin darles de pronto una alternativa que no buscara cambiar como tal esas perspectivas y esas creencias, o por lo menos no hacerlo de una forma tan trascendental como o radical, que es como actualmente se realiza. Se obliga al paciente a realizar ejercicio. Entonces en este caso digamos que las alternativas como los masajes Tuina, de pronto la aplicación de Kinesiotape, Cupping, lograron satisfacer ciertos componentes emocionales del paciente que lograban llegar a aumentar la percepción del dolor y aumentar la percepción de un bienestar negativo. Entonces básicamente digamos que eso fue parte de los resultados que los estudiantes lograron identificar, y pues lograron de pronto diseñar planificaciones de ejercicios un poquito más inclusivos, y digamos que desde la percepción de los estudiantes se notó un aumento de la adherencia al tratamiento de los pacientes. Si bien los pacientes aún no se han recuperado del todo, porque este estudio lo empezamos a implementar más o menos hace 4 semanas, hasta ahora estamos teniendo como tal los primeros resultados, y pues digamos que sí se ve como tal una percepción de un aumento como tal de esa adherencia
al tratamiento. Si bien no se está dejando a un lado los guías y los protocolos cientificistas, se está implementando con apoyo de los tratamientos tradicionales chinos y bueno, algunas cosas que los estudiantes han estado aplicando. Se ha logrado llegar a ese conjunto y los participantes, los pacientes, pues digamos que se están adhiriendo a los ejercicios. Entonces es como una forma de entender la cultura de esas personas para poder asimismo modificar algunos saberes, algunas ideales y pues digamos darle un plan de tratamiento cuyo, cuyo ideal digamos que vaya alineado pues con las creencias de los pacientes y digamos que eso hace que se aumente como tal esa adherencia al tratamiento. Adicional a ello, digamos que se puede identificar que los estudiantes adquirieron como tal competencias interculturales al integrar como tal estas prácticas tradicionales con con algunas otras formas de tratamiento un poquito más antiguos, que en este caso vienen el masaje de tuina, el cupping, el kinesiotaping y bueno, otro tipo de cosas que ellos aplicaron como por ejemplo los cataplasmas, algunos aceites aromáticos en donde se trabajó también parte de aromaterapia y todo, sin dejar a un lado obviamente el tratamiento como tal científico que pues digamos se le está dando, que viene siendo la prescripción del ejercicio. ¿Listo? Y por último, digamos que ya se tiene como tal una reflexión, nos reunimos con todos los participantes, en donde todos los estudiantes, en donde llegamos como tal a una conclusión que fue básicamente que pues al final del proceso se comprendió que la inclusión no es solamente un valor agregado a la práctica clínica, sino que es un deber ético y profesional que debe guiar la intervención. Entonces digamos que más allá de darle ese plus, porque muchos estudiantes al principio estaban viendo y muchos pacientes estaban viendo que esto era como, como ese valor agregado que se le está dando a los pacientes, los estudiantes se dieron cuenta que esto no es cuestión de valor agregado, sino que es una cuestión de que se tiene que involucrar. Entonces digamos que hubo como tal una transformación epistemológica dentro de la creencia de lo que es la ética profesional y lo que es como tal ya la intervención clínica del paciente. Entonces digamos que es una conducta que se tiene que tener en cuenta. Ver al ser humano desde el punto de vista holístico, no solamente quedarnos con la ciencia, nada más, sino empezar a mirar otros aspectos que de pronto la ciencia no logra explicar, pero sí se puede describir. Entonces en este caso podría ser esa percepción de bienestar, que a pesar de que el paciente no cumple con los rangos de movimiento, con la fuerza necesaria para poder dar como tal culminado el proceso de rehabilitación, sí se puede ver un cambio como tal en las emociones del paciente y pues su punto de vista de cómo ve e interpreta la fisioterapia y esto puede llegar a generar una adherencia más hacia el tratamiento. Como conclusión, nosotros tenemos que la implementación de esta unidad didáctica muestra que integrar enfoques descolonizadores e interculturales en la educación superior es fundamental para formar fisioterapeutas capaces de ofrecer una atención equitativa y contextualizada. Este proyecto nos recuerda que la diversidad cultural es una fuente de riqueza y que como futuros profesionales tenemos la responsabilidad de garantizar que cada paciente se sienta valorado y respetado en su identidad. Entonces básicamente es concluir todo lo que ya hemos hablado, que desde el punto de vista fisioterapéutico no solo tenemos que tener en cuenta componentes fisiológicos, como es su fuerza, su capacidad aeróbica, su flexibilidad, el rango de movimiento, muchas cosas que nosotros evaluamos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también todo ese componente cultural porque a final de cuentas es lo que hace que el paciente se adhiera al tratamiento. Y eso es parte de nuestra responsabilidad como profesionales. Básicamente así es como concluye este proyecto y no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.